Cecilia, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión que para nosotros es pues, muy importante. Es una sesión que trasciende hablar con el papel, es decir, leer en las palabras del abuelo Valencia de Cecilia, porque hoy la tenemos a ella aquí, quien amablemente accedió a acompañarnos, pues para hablar más allá de su libro, por los valles de arena dorada, conocer un poco más de la población guayú, del pueblo guayú, de que nos adentremos de su mano en todas esas cosas que ella narra en su libro y nos cuente un poco más de esa cosmovisión y de esa realidad tan dura que viven las mujeres especialmente y los niños. De otro lado tenemos a Belén Gómez. Belén fue la persona que realmente facilitó este encuentro. Ella ha trabajado por más de 8 años con comunidades guayú. Es una persona pues muy querida, muy especial para mí y le agradezco muchísimo que haya hecho este encuentro con Esther Silvas. Antes de iniciar, quiero que veamos una reseña biográfica de Esther Silvas. Quisiera, Sí, si está presente, démosle una bienvenida a una zona. bueno, un aplauso para el profesor. Gracias, gracias. Sí, muy merecido. Bueno, Cecilia nace en una ranchería baja Guajira llamada El Paraíso en el resguardo Caicimapa en 1975, de madre guayú y padre afrodescendiente. Contrario a muchos miembros de su comunidad, tuvo la oportunidad de prepararse académicamente primero en Maicao y luego como abogada egresada en 1999 de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Además, es bloguera, diseñadora y empresaria. Tiene en Riohacha una empresa de modas llamada Culirú. Perdón la pronunciación de Guayunaki. Culirú, que en sus propias palabras es una empresa cultural colombiana dedicada al diseño y confección de ropa étnica inspirada en la cultura guayú. Estercilla es una escritora reconocida que se ha ganado un lugar en las letras nacionales y también en el país. Parte de su obra literaria puede encontrarse su blog Manifiesta No Saber Firmar, que está compuesta en su mayoría de cuentos y ensayos. Dos de sus relatos más importantes son Manifiesta No Saber Firmar, nacido el 31 de diciembre, traducido al guayunaki, publicado por la Administración Municipal de Bogotá en 2010 y presentado en la Revista Nacional de Libros de Bogotá. Es de una pequeña doncella que fue finalista en el 11º Premio de Literatura Confamiliar del Atlántico en 2003 e incluido en la lista de honor de la Junta Internacional de Libros para Jóvenes y de 2006. En el sitio de YouTube, en órbita, ustedes pueden ver un corto video del texto del cuento Manifiesta No Saber Firmar, donde participa Esther Silvia con otras personas y hace una lectura muy corta de Manifiesta No Saber Firmar. En 2011, la directora Priscila Padilla realizó el documental Nacimos el 31 de diciembre, basado en el cuento y la investigación de Esther Silva. Por los valles de arena dorada fue publicado por primera vez en mayo de 2017, por lo que Leo Santillana ya 2021 llevaba 8 reimpresiones. Ustedes también encuentran en el sitio web Latinoamerican Literature Today otros escritos, como por ejemplo En las vísperas nacen las cerezas y La nación guayú es posible. No sé si se me queda algo por fuera, Esther Silvia, si tú quieres agregar algo a tu reseña. No cerramos. No te escuchamos. Lo tiene cerrado. Lo tiene cerrado. Bueno, sí, no hay nada que agregar, está completa la reseña. Lo que les preguntaba ahorita era si me escuchan bien con los audífonos o me los quito o pues todo está bien.
Acá se escucha bien así como está, no sé allá. Ah, ok, bueno. Bueno, listo. Eh, Aquí estoy, bueno, agradecida por este espacio, por esta invitación de intercambiar o acercarnos después de la lectura que le han hecho a mis cuentos breves. Esa es una de mis características. Tanto mis demandas como mis cuentos son absolutamente breves. Eh, y bueno, aquí estoy para que iniciemos la conversación. Muchas gracias, Esther. No sé si alguno de ustedes, yo tengo preparadas unas preguntas, pero bueno. Sí, parece que no arranque. No sé. Dale, mire. Buenas tardes, Marcilla. Me gustó mucho tu libro, que tengo mucha conexión con la Guajira, porque vengo de un hogar guajiro de una mamá de Diana y de un papá que toda su familia es de Riohacha. Me llamó mucho la atención la posición de la mujer, porque siempre que pasaba vacaciones en Vida Nueva, podía decir que los guayús era un matriarcado. Entonces, que reconocían era la línea materna, sino la paterna. Entonces me pregunté, ¿será que todavía pasa esto? ¿Será que las mujeres vienen ya con un libreto o tienen alguna posibilidad de escoger la vida que ellas quieran llevar? Porque en lo que leí me parece que las mujeres no tienen ninguna posibilidad. Bueno, si hay algo que he tratado de hacer es apegarme a la realidad de lo que yo observo. Yo difiero mucho de muchos autores indígenas que le gusta romantizar las situaciones. Eh, como ustedes, como lo dijeron en la presentación, yo tuve acceso a la educación, pero al mismo tiempo crecía rodeada de desigualdades. Es decir, lo que de pronto suena un poco fuerte, pero el peso de la cultura lo tuvieron que llevar algunas de mis primas. Y los privilegios, así perteneciéramos al mismo clan o línea materna, lo teníamos muy pocas. Entonces, y eso se debe a muchas circunstancias. Una de ellas puede ser que mi mamá, eh, esto no comenzó conmigo, esto comenzó con mi mamá, quizás con mi abuela, que mi mamá decidió no aceptar casamiento siendo muy niña. Ella se rebeló y eso le costó, pues, mi mamá prácticamente renunció a su dote y eso le costó. Entonces, ella le rogaba y eso está no está incluido en los Valles de Arena Dorada, pero sí está en la red, en un cuento que se llama En las vísperas nacen las cerezas, cuando mi mamá le rogaba a mi abuela que le enviara a estudiar. Y fue cuando decidieron internarla en Uribia. Mi mamá no quería estar interna, mi mamá quería estudiar en Riohacha porque le hablaban de colegios donde enseñaban a escribir a máquina, manuales, máquinas de escribir. Ella quería ser secretaria, o sea, mi mamá soñaba muchas cosas. Y bueno, en ese transcurrir, ella conoce a mi papá aquí en Maicao y mi papá es arijuna y ella no quería que sus hijas, ella tuvo cuatro, pero dos mujeres, que no pasaran por lo mismo que ella pudo haber pasado y que no pasaran por lo que pasaron algunas de mis primas hermanas, hijas de hermanos de ella, especialmente del hermano mayor. Entonces, a mí me incomodaba desde mí, como dicen, como a veces se dice, desde mi zona de confort, desde mis privilegios, desde mi comodidad, me incomodaban ciertas situaciones. Por ejemplo, es que a veces la gente se confunde cuando uno tiene ciertos privilegios que a uno no le incomoda la situación del otro, pero a mí sí me incomodaban que me quitaran a mis compañeras
de juego, porque era una niña de 8 años. Aquí en mi casa de Maicao frecuentaba la hermana de mi abuelo, la hermana mayor de mi abuelo, con su esposo, y tenía una lazarilla, mi tía abuela, ella se llamaba Blanca, porque ella era ciega, y la lazarilla de ella tenía la misma edad mía. Y por cosas de la vida, ella también tenía el mismo nombre que yo tengo en territorio. Yo en territorio soy, me llaman Tella. Y aquí a esta casa llegó una niña Tella de la misma edad mía y jugábamos, intercambiábamos, yo le enseñaba a leer, jugaba mucho con Tella en las estancias largas de mi tía abuela aquí en Maicao. Con el tiempo, ellos se van, no volvemos a saber más nada de mi tía, solo que mi tía falleció y el señor, el esposo de ella, quedó viudo. Y al quedar sin esposa, todo anciano, ¿quién lo iba a atender? Entonces, yo tenía 15 años cuando yo de pronto me acordé de Tella y le pregunté a mi mamá, ¿qué habrá sido de Tella? Y mami dice, ¿cuál Tella? Mami, Tella era la niña, la lazarilla de mi tía Blanca. Ay, tú no sabes que a Tella la vendieron. Sí, se la vendieron al esposo de mi tía. Mi mamá, como ella lo tiene normalizado, porque ella creció dentro de normalizado, pero no lo acepta, sí, dentro de ese entorno cultural, ella me lo dijo así, sin anestesia. Y yo me imaginaba a ella tan pequeña, y yo me enteré a los 15 años, pero a ella pudieron haberle entregado a los 12 años. Entonces fueron cosas que a mí me incomodaban, me daban como un frío de nostalgia, o sea, una tristeza. Y a veces mi mamá decía, tú cuando niña, tú te deprimías. Yo me entristecía, yo no me deprimía, yo me entristecía de esas cosas. Entonces quizás porque tenía esa sensibilidad. Y no es que la haya perdido, sino que ya como que uno se va volviendo, como que se acostumbra a escuchar algo, pero ya uno actúa, ya no me quedo, antes no podía hacer mucho porque era una niña, pero eran situaciones que me iban golpeando. Así cuando yo tengo 12 años, 13 años, no, ya yo tenía 15 y una prima hermana mía, Mónica, también fue entregada a los 12 años a un señor de 70 y ya yo confrontaba a mi familia, pero ¿por qué lo hace? Pues, mi tío dice que siempre fui grosera, pero no. Él ahora dice, ya no me dice que yo fui grosera, sino que desde niña yo siempre he tenido carácter. Entonces, todas esas situaciones yo las voy acumulando y ahí es donde nacen los cuentos que ustedes han leído y que sí, algunas de estas mujeres en mis cuentos lo logran y también en la vida real lo logran, cuando logran escaparse, vamos a utilizar esa palabra, eh, porque lo hacen. Hay unas que terminan suicidándose, otras terminan matrimoniándose de pronto con otras personas de fuera de la comunidad con tal de salir de ahí porque creen que casándose van a salir del problema y no es así. Entonces, yo cuando decido ser escritora y cuando veo que la cosa se está poniendo seria, yo decidí narrar la realidad, no irme de, de romántica, con temas de la madre tierra, de las estrellas, del sol, no, eh, sino de decir las cosas como son, de decir por qué la hambruna, porque los nacidos 31 de diciembre, porque los matrimonios infantiles de niñas con ancianos, porque ya estas cosas no deberían estar pasando dentro de los pueblos indígenas y muy especialmente en mi pueblo, en mi comunidad. Y bueno, aproveché pues mi carrera para unir tanto mi oficio como mi profesión. Y sintetizando la respuesta,
pese a que ya se dio un paso muy positivo en el Congreso de la República y que espera la sanción del presidente, hay muchas mujeres en territorio que están lejos de lograr eh, eh, una realización, una materialización de sus sueños. Mi mamá lo logró, pero le costó mucho, mucho, mucho. Entonces, esa es la... Y sí, se puede decir que el matrilineaje es el sistema social del pueblo guayú, pero es una sociedad completamente patriarcal. Aquí, en última, se hace lo que el hombre decide. Las mujeres deliberan y todo esto, pero en última es lo que decide la autoridad tradicional, que normalmente o tradicionalmente es el tío materno. Y hay mujeres como yo, porque yo no soy la única, somos muchas que no tenemos esa autoridad a la que hay que hacerle caso en las decisiones, porque consideramos que a veces son decisiones erradas. Esto no nos excluye de la familia, porque afortunadamente no solo en mi familia, sino en la comunidad guayú, el ser abogada y el dominar tanto la jurisdicción especial como la jurisdicción ordinaria me ha hecho ser necesaria en algunas situaciones del pueblo guayú. Entonces, pero esto, vuelvo y le repito, no comenzó conmigo. Esto comenzó con mi mamá desde el momento en que ella dijo, voy a estudiar. Ella desafortunadamente no pudo continuar sus estudios porque las condiciones eran muy adversas para ella, pero sí se enfocó en que sus hijos lo hicieran. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Gracias, Silvia. Desafortunadamente, yo no conozco la Guajira. Lo más cerca que he estado de la Guajira es Santa Marta. Yo creo que es un plan a futuro y ojalá no lo me gustaría conocer esa región, el Guayú, en fin, todo lo que se habla de ellos, cosas buenas, cosas malas. Mi pregunta es muy concreta. De estos cuentos que usted escribió, que lo hemos leído de opinión, ¿qué porcentaje es realidad y qué porcentaje es fantasía? Mm, realidad el 90%, fantasía el 10%. Así de, así de duro. Porque ¿cuál sería la fantasía y el cambio de los nombres para mantener la identidad de los protagonistas oculta, aun cuando es una constante? Una situación siempre se va a parecer a la otra. Y de pronto la protagonista, su nombre civil puede ser Mónica, pero yo eh, tomo nombres originarios. Eso fue un ejercicio que empecé a hacer de ir escribiendo y averiguando entre los más viejos los nombres originarios. Por eso mis personajes pueden llamarse Iwa, Kashi, pueden llamarse Carouna, pueden llamarse Hierrantá, Kawalasiyu, Aruwanui, Jimai, así, Hayarra. Pero digamos que esa es la parte de fantasía, que no uso los nombres reales, sino los que he averiguado que son originarios. Hay unas publicaciones que lo hizo la Universidad de Antioquia, que está también en la web, Relatos Breves de Mujeres Eternas. Son unos micro cuentos, menos de un párrafo, en los que sí uso los nombres reales. Por ejemplo, Élida. Élida, ¿quién era? Me encontré una cédula aquí en la casa cuando yo decido regresar a Maicao, una cédula antigua, y le pregunté a mi mamá quién es ella. Ay, ella era la primera mujer de mi hermano, un hermano que falleció. Y ella se fue, cuando mi hermano falleció, se fue para Venezuela. ¿Y por qué se fue
Ay, porque si no se iba, como él falleció, entonces le tocaba ser la mujer de uno de tus tíos, posiblemente de Darío. Y porque esa muerte de mi hermano, cuando les dolió a todos, su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, a, a Elida la liberó, porque Elida era una mujer maltratada. Entonces, era una situación toda ambivalente porque mi tío, él defendía a mi abuela de mi abuelo, pero repetía en Elida lo que mi abuelo le hacía a mi abuela. Entonces, cuando mi tío fallece, Elida se va. Entonces, en Elida hace parte de mis relatos breves de Mujeres Eternas, donde hablo de esa situación, que es el maltrato físico que reciben muchas mujeres guayú cuando llegan a otro territorio. Es decir, esta chica sale de su territorio materno y entra al territorio materno de su esposo. Y a veces en ese mismo territorio se tienen que encontrar con las otras de su esposo, ocurrir escenas de celos como ocurren en las sociedades aripunas, pero si es la última en entrar, es a la que normalmente le recaen varios oficios, o atender en los velorios, más que a las demás, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo es absolutamente real. Ahí no hay ficción. Yo no escribo ficción, guayo. Sí ficcionalizo los nombres y a veces algunas cosas, pero son muy mínimas. Lo demás sí es real. Creo que ha sido pues el éxito de la antología. Ya, Miriam. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo, digamos que he tenido la oportunidad de conocer algunas partes de La Guajira por el trabajo que tenía antes. Y leyendo el libro, mi pregunta era, pues, al día de hoy, en esta era digital que tenemos tan globalizada, y donde los muchachos nos llevan a la delantera en todo, y con tanta evolución, ¿aún continúan esas mismas costumbres en esos territorios? Sí, sí. De hecho, como yo digo, en territorio adentro, siguen ocurriendo, los matrimonios. Hay muchas niñas entregadas, apenas salen del encierro. Ya los encierros no son como antes, que duraban 1 año, 2 años, 1 año y medio. Ahora pueden durar 3, 4, 5 meses, a veces una semana. Y la niña apenas sale, inmediatamente, casi que inmediatamente, es dada en matrimonio. Eh, la tecnología que ha servido, ¿para qué ha servido? Para que muchas de estas niñas, algunas denuncien la situación que les está pasando. Otras que tengan acceso a la información, porque muchas de estas niñas, cuando se rehúsan a casarse, es porque ya están asistiendo al colegio. Y en el colegio es muy probable que conozcan a niñas que tengan privilegios, así estén en zonas rurales y que tengan pues acceso al internet y esto, eh, interactuar con otras personas, ver mi Facebook, mi Instagram, y no solamente mío, sino también de otras mujeres guayú a las que yo considero que sí son lideresas en temas de territorio, en temas de expansión de las multinacionales, y así. Entonces, sí siguen pasando en territorio. El pueblo guayú conserva muchas de sus costumbres ancestrales. Algunas son, en términos, cuando se ve la solidaridad, son buenos que siga pasando, pero hay otras en las que se vulneran pues los derechos de los niños. Y es ahí pues donde la literatura ha servido
para, para visibilizar las cosas, para acercar las cosas. De hecho, eh, creo que gracias a la literatura fue que fui una de las personas del pueblo guayú que entró a ser comisionada para esclarecer eh, las situaciones de las muertes asociadas a la desnutrición, para acercar al Estado a esa realidad. Porque resulta que el Estado ha estado interactuando con miles de voceros, con miles de líderes, miles de autoridades tradicionales. Bueno, vamos a poner cientos de autoridades tradicionales, cientos de líderes, cientos de voceros, y no hay todavía una solución. En tanto que los comisionados ni somos líderes, ni somos voceros, ni nada de esto, sino que estamos cada quien en su trabajo, cada quien en su cuento, cada quien en la profunda observación de lo cotidiano y que puede acercar al Estado en búsqueda de una solución o decirles, es que todos estos planes están fallando no solo por la dispersión del territorio, porque esa siempre pues ha sido como que la respuesta, es que los planes fracasan por la dispersión del territorio. Yo sí tengo la autoridad para decir que los planes fracasan también por el tema cultural, porque hay muchas cosas que están arraigadas en el pueblo guayú y la mayoría de estas niñas madres que empiezan a parir desde los 12, de los 13 años, cuando tienen 17 años, llevan por el cuarto parto, no quieren a los hijos de la misma forma en que ustedes han querido a los suyos, en la forma en que yo amo a mi hija. No, porque están agotadas. Desde los 13, 12 años están amamantando o soportando al hombre que llegue borracho. Entonces, ¿qué amor va a recibir ese niño? Y son 4, 5. Entonces, para mí, una de las causas asociadas a la desnutrición es la falta de amor. Y no estoy diciendo que las madres guayú no amen. Sí, sí, pero en condiciones normales lo podrían hacer. Entonces, no, que el Estado no espere que esta situación se va a cambiar y ahí sí me voy a parecer un poco a Gabo si no hay amor, porque es que el amor, y lo digo ahora porque yo sé qué es lo que es ser mamá y soy mamá a una edad muy madura. Yo pensaba que antes quería, pero ahora, de 2 años para acá, es que vine a conocer el verdadero amor. Y la forma en que yo amo a mi hija, que es público, que lo expreso, yo no lo veo en las madres guayú, en las madres guayú jóvenes, no lo veo. ¿Por qué? Porque están agotadas, porque maternar en esas condiciones no es fácil. Pero es que nacieron en un territorio desértico, sí, pero no es fácil caminar, vamos a ponerlo 1 kilómetro, con un niño que estás amamantando porque eres la que tiene que ver por tus hijos, con 2, para ir a buscar agua. Y los niños de 2 años están aprendiendo a explorar y el de 3 ni se diga. Entonces, ¿cómo va esa madre guayú? Y que ¿dónde está el padre? Muchas veces son padres ausentes. Por eso yo preparo una ponencia, estoy en eso, porque tengo que llenarme de muchos requisitos en el que la familia guayú prácticamente es monoparental, que patriarcal, digo yo, es monoparental y recae sobre la mamá. Entonces yo estoy promoviendo, entre otras cosas, eh, la adopción entre miembros del mismo pueblo guayú, en mujeres guayú que no han podido tener familia y que puedan pues ser tutoras o madres adoptantes de, de niños que estén en situación de abandono. El Código de Infancia lo permite, pero es un artículo invisible, invisible para las autoridades y para los mismos pueblos indígenas. Entonces, es ahí donde, pues, donde la literatura es la que ha sido, pues, ese vehículo de poder presentarle al Estado plan, mire, tengo este plan, tengo esta propuesta. Ya de ahí que el Estado no me preste atención es otra cosa, pero yo los radico, los envío. Lo más reciente que hice fue en abril,
que le radiqué a la directora nacional del Instituto Colombiano del ICBF, esa carta que decidí titular Misión Abril, una carta abierta donde estoy proponiendo una solución al problema. Y bueno, eso es lo que he hecho a través de la literatura y es acercar a la población mayoritaria, que es la arijuna, a la realidad del pueblo guayú. Y en esta ocasión, pues, quiero acercar al Estado a través de esa observación. Gracias. Me gustaría, tenemos a Belén, que como les comentaba, lleva pues un tiempo trabajando con comunidades guayú, pero ella me decía que sus comunidades están ya muy determinadas por la cultura arijuna. Sería importante pues que nos contara brevemente cómo ven estas cosas que nos acaba de contar en esas comunidades que usted conoce, cómo estas estructuras, estas costumbres, si se ven que se han cambiado un poco en estas comunidades que están pues, un poco más alejadas del territorio interior. O sea, comunidades que están como arijunizadas, es lo que pude entender. Sí, sí, sí. Pues Belén ha trabajado con las comunidades y han trabajado además con unos organismos multinacionales, empresas multinacionales, ¿verdad, Belén? Sí, señora. Sí, espera que me pongo el micrófono. Me gustaría brevemente ver cómo, si en relación con una pregunta que hacían acá, de que si todas esas costumbres todavía persisten y siguen nos acaba de dar su respuesta, ¿qué pasa con esas comunidades que están más permeadas por la cultura del mundo? Bueno, mira, eso no está ocurriendo ahora, está ocurriendo desde siempre, que hay comunidades eh, que sí, que se han permeado de la cultura arijuna. Y te voy a poner un ejemplo súper práctico. En Riohacha hay una comuna, es la comuna 10. La comuna 10, eh, en, hace 30 años era territorio guayú. Y los guayú comenzaron a vender parte por aquí, parte por allá. Hay un barrio que se llama Dividivi, que en su mayoría los moradores son guayú. Incluso estos barrios tienen cementerios. Estos cementerios porque no, tradicionalmente nosotros en nuestras rancherías tenemos nuestro cementerio materno. Y, y este barrio Dividivi que está dentro de la Comuna 10 y a la vez la Comuna 10 fue hace 30, 40 años, eso era ranchería, quedó no solo permeada, sino que fue absorbida completamente. ¿Y por qué ocurrió? Yo siempre lo digo, cuando una comunidad adquiere tantas costumbres y elementos de la comunidad arijuna es porque un guayú lo permitió, porque la comunidad lo permitió. Y así fue que cuando ustedes vayan a Riohacha alguna vez, pueden preguntar por el barrio de Diniví. No es un barrio, o sea, la comuna 10 es una comuna fuerte, hay mucha desigualdad, mucho abandono del Estado, muchos planes y programas inconclusos. Creo que solamente funciona bien las UCA y hay una cobertura porque hay muchos niños pasando necesidad, entonces están las madres comunitarias de las UCA como que localizando niños por el tema de la cobertura y esto como que son paliativos a la situación. Pero cuando eso ocurre es porque alguien de la comunidad lo permitió, porque hay expansión minera en el departamento de La Guajira, porque el pueblo guayú lo permitió. O sea, yo a veces digo, pero no sé qué es que con uno que entre, con uno que permita la entrada, va a suceder, va a suceder. Ahorita, ¿qué está pasando?
Y yo no sé en qué vaya a terminar eso. Con este tema de Petro, que iba a acabar las EPS, etcétera, etcétera. Todas las EPS indígenas de La Guajira se pusieron las pilas, por decirlo así, y empezaron a crear grupos extramurales. Ellos dicen que estaban desde antes que Petro empezara con las amenazas, no sé, pero ahora tú ves esos vehículos entrando a territorio, llevando la salud, el hospital de Maicao también. Entonces, yo no sé en qué va a parar todo eso, con los grupos extramurales que están visitando las comunidades. Pero es una forma de entrar al territorio y de permear la comunidad. Es necesario, claro, que lleven la salud, sí, pero es una competencia de grupos extramurales. Y a veces que yo ando por territorio, así como que recogiendo historias o atendiendo invitaciones, pasa un vehículo con su logotipo de salud, al otro minuto pasa otro, no es el del hospital, este es del EPS tal, este es del EPS tal. Entonces, es eso, es a veces que en ese diálogo o intercambio cultural es que se van permeando las cosas. A veces es necesario, porque hay cosas del pueblo arifuna que le sirven al guayú y hay cosas del pueblo guayú que le sirven a la comunidad arifuna. Sobre todo, o sea, temas culturales, por ejemplo, el uso de una manta, de una mochila. Hay mujeres y arihunas que entran a territorio porque dicen que la medicina tradicional guayú sirve para ciertas enfermedades. Y en fin, o sea, hay ese intercambio a veces es necesario. Lo malo es cuando termina así como el barrio de Viviví en Riohacha, que fue no permeado, sino absorbido completamente. Y lo que era un territorio guayú terminó siendo una comuna y un barrio subnormal en Riohacha. Y así también aquí en Maicao. Resumiendo, pues te felicito por esa denuncia que haces en tus cuentos, que realmente impactan y como mujer me siento muy indignada frente a esa situación que viven las niñas y las mujeres en La Guajira. Y al respecto, quiero preguntarte cómo ves tú la posibilidad de que esa situación cambie. Por ejemplo, a nivel de las lideresas de La Guajira, si se está dando alguna discusión, algún cuestionamiento frente a la situación, qué propuestas quizás tienen, por ejemplo, de extender esas discusiones, si las están dando a otras mujeres guayú, de manera que comience como a darse quizás una movilización. Yo creo que estoy pensando de manera muy optimista en una movilización, pero por lo menos comenzar a cuestionar esa situación, porque no puede ser que en aras de la cultura sigamos aceptando tanto al interior de la comunidad guayú como hacia afuera, que siga existiendo ese atropello y esa anulación de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, te cuento. Eso sí se va a lograr, pero a largo, o sea, sí me apena decirlo, a largo plazo. No obstante, yo a veces me pongo a sacar cuentas. Ahora el 10 de diciembre voy a cumplir 49 años. Entonces yo digo, yo creo que llego hasta los 75 o los 80, pero ya a los 75 creo que va a estar muy viejita y a los 80 ni se diga. Entonces tengo 30 años para lograrlo. Tengo 30 años que voy a ver cómo. Resulta que hace 15 días se aprobó en el Congreso, solamente falta la firma de Petro, la prohibición del matrimonio infantil entre niños y adultos. Entonces, yo me vi la plenaria del Senado, porque la plenaria es la tribuna a donde tiene acceso el pueblo, a través del canal institucional o a través del canal de YouTube del Congreso de la República.
Y a mí me pareció fabuloso que se votara en bloque. ¿Por qué? Porque eso tiene repercusión en los pueblos indígenas de Colombia, donde sigue normalizado la situación. Pero yo quedo como condorito cuando las dos senadoras indígenas y una es del pueblo guayú habla de una transición cultural para la aplicación de la norma. No, los pueblos indígenas no somos repúblicas independientes. Sí tenemos nuestros principios y valores, sí tenemos nuestros usos y costumbres, sí tenemos nuestras autoridades tradicionales y sí tenemos jurisdicción especial dentro de nuestro territorio, pero estamos dentro del territorio nacional y estamos enmarcados dentro de la Constitución Nacional. Porque la senadora Guayú, que es de la lista del pacto histórico, hablar de transición cultural y que hablar de la senadora por la circunscripción especial, la que se supone que está representando a las mujeres indígenas? Aquí hay que concertar, no, la concertación le ha hecho mucho daño a los niños y a las mujeres del pueblo guayú. Entonces, no, hay que concertar. Yo, como ya, a veces yo me digo, ya yo soy comisionada. Como ya yo soy comisionada, yo le voy a exigir, porque ellos hablan de, los senadores indígenas hablan de concertar los planes o cómo se dice, el procedimiento bajo los usos y costumbres. Si han sido nuestros usos y costumbres los que han oprimido a las niñas, a las que las han hecho madres jóvenes, niñas prácticamente, y que precisamente una niña no puede amar a otro niño como lo haría una mujer, como yo, a un bebé. ¿Sí me explico? Entonces, yo me voy a oponer, y como se lo dije a un asesor de ahí, de la senadora que me escribió, yo me opongo a que las organizaciones indígenas sean las que vayan a implementar eso. Ahí tienen que llamar a las mujeres indígenas que desde sus profesiones y oficios hayan o estén haciendo algo por la niñez y por las mujeres de su comunidad. Y ahí sí no me quitan, como te digo, toda la trayectoria en ese aspecto. Están mis letras, están mis denuncias públicas, está todo lo que yo he reseñado a través de las columnas en los periódicos a los que escribo. Y ahí sí voy a estar para que ya no sean 30 años, que sean 10, para que sean 5 años en los que las niñas guayú estén en los 12 años, en quinto, primero o segundo de bachillerato. Entonces, yo cuando ya el presidente sancione esa ley, yo lo celebré cuando en plenaria fue aprobado en bloque, pero lo voy a celebrar cuando el presidente la sancione. Y cuando pase la revisión de la Corte Constitucional, también lo voy a volver a celebrar, porque yo he sido testigo de cómo se está intentando desde el 2007 que eso sea una ley. Y que un senador del que yo de pronto no lo hubiera esperado, lo haya intentado 4 veces. Y que hayan otras senadoras, de pronto por las que uno haya tenido una mala información, que también lo habían estado intentando y que han sido abanderados desde el 2007. Es decir, ya esa ley es mayor de edad, ya esa ley salió grande. Es una mujer de 18 años la que salió del Congreso de la República, y que lo que yo pensaba hacer dentro de estos 30 años se va a lograr antes. Y es ahí donde nos toca como sociedad civil, no como organizaciones, porque las organizaciones demostraron que no han servido para nada, como sociedad civil, como abogadas, como trabajadoras sociales, como psicólogas, como abogadas, vuelvo y lo repito, comunicadores sociales, que seamos nosotras las que sea con nosotras las que se concerte cómo se va a aplicar. Yo como abogada sé que tiene aplicación inmediata, y que eso se cura cuando caiga el primer guayú preso por pretender a una niña de 12 años. Se sanan, se curan inmediatamente. Eso es todo. Jessica, ¿usted quiere agregar algo? ¿Quiere decir algo? Antes de darle la palabra a las personas acá.
Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Cecilia, ahí con lo que están haciendo ustedes, que felicitaciones por eso. Nosotros realmente en el trabajo que hemos desarrollado en La Guajira, hemos logrado una relación de afecto mutuo con el pueblo guayú. Pero lo que me pregunto en este momento es cómo funciona el sistema normativo guayú ahí, qué pueden hacer, porque eso está muy arraigado en el pueblo guayú, que defiende su sistema normativo y consideran esto dentro de sus usos y costumbres como algo completamente normal. Entonces, además de que la ley lo sea firmado, que el presidente también lo apoye, el sistema normativo va a estar ahí presente. ¿Y qué se ha pensado para poder, como usted es abogada, sabe mucho más de eso, me surge esa inquietud? Sí, bueno, fíjate, ya el sistema normativo guayú, el sistema normativo guayú, no, sino a los que quieren imponer el sistema normativo guayú, ya les fue mal conmigo. Cuando quisieron imponer un cobro a una persona primero, que es Arijuna, que no es guayú. Se presentó una acción de tutela y ya sentó un precedente. Esa sentencia me sirve a mí para que cada vez que quieran imponer el sistema normativo guayú sobre una ley de la República y sobre los derechos de los niños, ahí tengo esa sentencia. Y ellos ya, y ellos ya yo te la voy a pasar por WhatsApp. Y ellos ya sintieron, como decimos nosotros acá, popular, sintieron el quemón. Ellos quisieron imponer el sistema normativo guayú a una persona, es una persona muy, muy mediática, el señor Luis Alonso Colmenares. Es el caso de este niño Colmenares, que un niño que fue golpeado, total que, no sé si ustedes tendrán fresco ese caso, total que el chico falleció. Entonces él una vez lanzó un trino en el que decía que los líderes guayú se robaban la plata. Entonces, pero él no dijo nombre para nada. Por lo tanto, ahí no se configuraba el delito ni de injuria, ni de calumnia, ni nada. Entonces vino una junta de palabreros a imponer, y yo dije, no, el sistema normativo no se aplica así. Y yo le escribí a ese señor, oiga, yo quiero sentar una jurisprudencia, yo quiero ser su abogada, deme poder a mí. Listo. Y ahí fue, y ahí tengo esa sentencia. Entonces el sistema normativo ya me conoce. El sistema normativo sabe que ya hay profesionales del pueblo guayú y también que no son del pueblo guayú, que sabemos coordinar las dos jurisdicciones y sabemos cuándo se puede aplicar la una y la otra y cuándo no se debe aplicar. Porque los derechos de los niños y de las mujeres están por encima de usos y costumbres. Así de duro y sencillo. Sino que hay que ir. Aprovecho y una pregunta más, si me lo permiten, con lo de la desnutrición. Dentro de lo que nosotros hemos podido ver, son precisamente los usos y costumbres los que están también afectando a los niños, porque por lo menos lo que nuestros talleristas, lo que las comunidades con las que hemos trabajado nos han comentado es el orden en que los alimentos llegan en las familias. Y es que primero come el hombre, las personas adultas, las mujeres, los mayores, y el último en recibir los alimentos es el niño. Y además de eso, cuando ingresa el dinero, pues que los líderes llegan a las comunidades, que le queda buena parte en ese camino. Lo poco que llega también los hombres se lo llevan y lo gastan en un fin de semana, en chirrinchi, en whisky, y lo que llega a las comunidades realmente es muy poco. Entonces, además de incurrir en la situación que tiene la familia, lo que el presidente pensaba hacer ahorita, que llegaran los alimentos directamente a las familias y quitarlo del azúcar, que era como donde se estaba centralizando que los niños recibieran por lo menos 2 alimentos diarios. Había preocupación en las comunidades en ese sentido, porque decían, acá les garantizamos que los niños van a recibir esos alimentos, pero si llega directamente a la comunidad y a la familia, va a tener ese escalamiento de la llegada de los alimentos y seguramente la desnutrición, lejos de solucionarse, va a aumentar.
¿Cómo Bueno, mira, ves? bueno, el tema del orden de los alimentos, eso es cuestionable, porque yo lo he visto, yo he estado en comunidades indígenas y ahí se sirve como que al tiempo. Yo he estado también en mesas con arijunas y de pronto por el sistema patriarcal, yo al que he visto que le sirven primero la comida es al hombre, al mayor yo he estado en cena de familias arijunas y ese orden como que es un régimen patriarcal, como dirían los movimientos feministas, porque siempre veo como y yo digo, mira, y dicen que los guayú, pero y creería yo que por unos minutos en el orden el niño no se va a desnutrir. La desnutrición existe porque no hay alimento, por el tema, ya el guayú, muy pocos son los guayú que siembran por el tema de las condiciones climáticas, pero las siembras en las comunidades guayú existieron hace mucho tiempo. El tema de que sí, en esto sí tienen razón. Bueno, absuelto el tema del orden de los alimentos. O sea, eso yo lo he visto hasta en las familias arijunas, que los guayú esperan que haya un muerto para ellos matar los animales y los niños muriéndose de hambre. Los niños que se están muriendo de hambre, la familia no tienen animales. Eso tú lo ves en las familias de los guayú ricos. Los guayú ricos, sus hijos no pasan necesidades porque tienen vaca y todos los días toman leche de vaca o de cabra y tienen queso ahí. Pero no es que eso no es así. Y cuando tú ves esos velorios es porque es una familia guayú rica, pudiente. No que tengan las cuentas bancarias, pero sí tienen los animales y eso. Pero los niños que se están muriendo de hambre ni siquiera tienen un chivito, ni siquiera eso, ni una gallina. Yo no sabría hablarte con propiedad con el tema de las UCA, ni cómo va el plan piloto, ni cómo va el plan piloto, pero también hay una desinformación con respecto, no es que el guayú, la ayuda que le llevan, él las vende. No. ¿Qué fue lo que hizo Carrera ahí? Resulta que una vez hicieron una incautación de harina de trigo. La harina de trigo no hace parte de la dieta guayú. Y le dieron muchas bolsas y los guayú que recibieron eso, ¿y esto cómo se hace? No, esto se hace con huevo, con mantequilla, y este es para hacer pan o tortilla, una cosa así. Anda, pero para conseguir huevo, tortilla y estas cosas. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? ¿Y quién compra esto? Las panaderías. Y se fueron todo ese poco de paisano con las harinas de trigo, se lo vendieron al señor de la panadería y esas fueron las fotos que hicieron Carrera, pero no hicieron Carrera las fotos de las compras que hicieron de su dieta. Algunos compraron maíz, harina de pan de la venezolana y otros se fueron a tomar. Entonces hicieron más carrera la de los papás borrachos que la del papá responsable, la mamá responsable que vendió la harina de trigo para comprar maíz mejor, porque ese sí hace parte de la dieta guayú. Entonces a veces siento que la información es sesgada y no llega como debe ser. Yo he acompañado a las guayú cuando reciben los hilos. Ay, mira los hilos que me regalaron. Ajá. Unos colores, o sea, que no hacen parte de la iconografía, ¿cómo te digo? De la teoría del color guayú. Entonces, bueno, vamos al mercado a ver si nos los cambian. Yo las he llevado porque algunas tienen limitaciones con decir los nombres de los colores. Mira, entonces hablo con el proveedor, mira, es que lo que pasa es que ella le dieron estos colores que parecen, si ella hace una mochila va a ser como para el Ejército Nacional y ella no, eso no es la teoría del color guayú. ¿Qué posibilidades hay? Si se puede, no se puede, listo, bueno, tata, y se empieza a hacer el trueque de los colores, pero no es por eso, es porque a veces sí quieren apoyar, pero no, primero no hacen como que un estudio previo y rápido
de los colores que pueden gustar o servir, porque las guayú no trabajan con el tema de los colores de temporada, no. Ellas trabajan con los colores que les llama la atención, con la iconografía que en ese momento le esté dictando la mente. Entonces ahí sí la información ha sido un poco sesgada, pero con respecto al tema del plan piloto, que las familias recibían la comida, no sabría decir. Yo lo único que sé es que hay guayús que están contentos porque son mercados muy buenos. Y mi mamá es una de las que dice que, ay, están poniendo más flojo al paisano. Ya el paisano sí se va a poner más flojo porque sabe que le va a llegar la comida a él. Y así, entonces son diversas opiniones, diversas orillas, miradas. Eso. Gracias. Ahora le damos la palabra a Pilar, que está Gracias. también por Zoom, y luego Andrés. Pilar. Hola, ¿cómo están todos? Cecilia, qué delicia estarte oyendo. Te felicito por tus denuncias. La verdad, estoy muy sorprendida de todo de lo que has escrito. Pues una pregunta que tengo es ¿por qué si las legislas? Tanto que vemos, por ejemplo, los riesgos del embarazo en temprana edad y si ya sabemos que puede ser parte del capítulo del abuso sexual, las relaciones con menores de edad y en la legislación se hace tanto, pues en la nacional, se hace tanta fuerza en esto, eso porque no llega fácilmente a las comunidades indígenas. O sea, ya te oí que se está tratando de luchar por eso, pero no logro entender por qué no se puede hacer un tránsito más rápido si finalmente ahí estamos hablando más, es como de derechos humanos. Yo pienso que a veces no, yo pienso que los derechos fundamentales no pueden ser dependientes de la comunidad en la que uno vive. No, y estamos completamente de acuerdo. Con un grupo de amigas, yo estoy en eso, en averiguar cuánto nos costaría esas vallas que usan los políticos. Hay una muy estratégica aquí en Cuatro Vías que va para Manaure, para Uribia, para Riohacha, para Maicao y para Albania. Es un punto donde pasa el tren del Cerrejón. Entonces yo le comentaba a mis amigas, vamos a alquilarla y vamos a poner ahí, cuando salga el número de la ley y todo, a partir de este momento y decirlo así, o sea, directo, los hombres guayú y no guayú que pretendan niñas menores de 18 años irán presos porque esto lo dice el artículo tal del Código Penal y esto la ley de niña no esposa y esto, o sea, explicar, o sea, escribirlo así porque muchos de pronto no habrán ido al colegio, pero sus hijos sí, y muchas niñas lo van a ver. Los colegios tienen que ser ¿cómo te digo?, clave en eso y el Ministerio de Educación tiene que dar la orden de que así se dé. Porque ahorita está haciendo carrera el sistema de educación propia. Y esa va a ser, como te digo, la piedra en el zapato. Pero como yo lo dije al principio de la charla, se cura con el primer guayú que vaya preso. Se cura. Eso va a ser, mira, el antídoto y eso va a ser generalizado. Entonces, con una amiga pediatra, o sea, varias amigas guayúbilas, porque nos vamos a hacer esto y lo hacemos así, y lo alquilamos por un año para que vean que la cosa es en serio y que estamos, y allá en el mercado de Uribia también. Y ahorita en diciembre, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un taller, bueno, voy a reunirme con muchas niñas que se dedican a la prostitución, son niñas guayú, en el mercado de Uribia. Entonces, ¿qué quiero hacer con ellas? Porque también el Estado o los alcaldes locales, que también son Estado, hablarles de esa ley y hablarles de que ellas pueden tener ahora 15 años, 16 años, 18 años, pero cuando salió la sentencia eran niñas de 10 años, de 9 años, de 8 años, y que ellas siguen siendo
sujetos de protección especial y que cualquier cosa que ellas hayan tenido, por ejemplo, violencia física, que hayan dejado de estudiar, el municipio tiene que responder porque es un municipio que está accionado. Y como ustedes todas, como consecuencia, terminaron ejerciendo la prostitución, yo quiero presentar una demanda de reparación directa que tenga unas medidas cautelares. Por ejemplo, la creación de, o no sé, o el alquiler o la construcción de un lugar para estas niñas en ese tipo de situaciones, que sí se puede, que sí se puede hacer y que eso va a ir de la mano con esa ley. Y como se lo dije al señor ese que me llamó, del asesor de la senadora Aida Aida Quilpué, esta implementación tiene que ser con las mujeres que estamos en territorio, que caminamos territorio y que promovemos la jurisdicción ordinaria entre los miembros de la comunidad guayú y no de organizaciones indígenas, porque ellas han sido coadyuvantes de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque todo le gusta concertar, todo, no, esto no se va a concertar, esto se va a aplicar. Y así, pues esos son mis planes. Estoy esperando que venga una amiga de Popayán, que es guayú. Ella es antropóloga, que es de Uribia, y vamos a hacer primero, y eso se va a ir regando, porque vamos a primero a focalizar 5, 10, y estas 10 van a ir multiplicando, hasta que ya el enano crezca de una forma que no tengan más, o sea, nos tenemos que levantar todas. Ya está la ley, bueno, esperando que el otro la firme rápido. Ya está la ley y lo único que tenemos que hacer es exigirle a las autoridades que la hagan valer, que cuando una niña, que ya no se pueden escudar cuando una niña guayú llega al ICBF o llegue pidiendo protección a alguna familia y esta familia esté dispuesta a ayudar, ya no le digan, es que ella es guayú y eso se arregla entre ellos, porque así hacían muchos funcionarios aquí. Ellos tienen sus leyes, esta ley lo que va a permitir es, entre otras cosas, que ya el Estado se haga el loco con respecto a eso. Gracias. Bueno, gracias a ti. Hay que mover el libro más, Sí. porque yo pienso que esto se tiene que enterar, no solamente que sea algo de conocimiento dentro de la comunidad guayú, sino que es importante que la gente sepa todo esto que está pasando. Sí, yo le mandé a Yamile lo último que yo escribí, también lo envié a las 2 orillas, vamos a ver si me lo publican, pero a mí me lo publicó el diario local, el diario del Norte, en el que yo tomé el cuento este de Gabriel García Márquez, La Cándida Heréndida, en el título, o sea, como para jugar mucho yo juego mucho con los títulos de las Cándidas Heréndidas y las senadoras desalmadas. Yo no sé si Yamile se los paso, bueno, ella les pasa el link en el que yo siento esa voz de protesta de que, hombre, si ellas son las que están representando a la niñez y a las mujeres indígenas, porque hablan de transición y de concertación, ¿con quién van a concertar? ¿Con los viejos? No, esta es una ley de las niñas que no se tiene que concertar con nadie. Sí. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Quiero primero agradecer a Estercilia, perdón. Mi madre se llama Esther, así que no me queda muy difícil decir Estercilia. Sus cuentos. Y yo separo esta reunión en 2 aspectos. Lo primero, el libro. El libro yo lo tomé como una denuncia de la situación que vive el pueblo uruguayo. Educación, sometimiento, falta de salud, engaño y explotación por los políticos, la burla de la sedulación, etcétera, etcétera. Pero miren, hay una cosa interesante ahí. Yo le decía a Nora en un momento, caramba,
Los arijunas hasta la inmunidad se la están robando a los guayú, porque cuando los guayú viven con los arijunas y le cambian la ropa y los zapatos y los juguetes, y los arijunas, ya esos guayú que viven allá, van donde los otros guayú se enferman. Sí. Y se enferman porque no tienen los anticuerpos que tienen los guayú frente al medio en donde están viviendo, ¿verdad? Sí. Es una denuncia. No Sí. plantea el libro soluciones. Y por eso me gusta esta reunión, porque estoy oyendo algunos pasos tendientes a darle soluciones a este problema del pueblo guayú. Pero a mí siempre me ha preocupado algo. El pueblo guayú tiene costumbres ancestrales muy viejas de curación, de educación, de la araña que los enseña a tejer. Los tejidos saben producir carbón, queman la leña, producen carbón, venden, etc. Saben un poco de cosas. ¿Quién sabe qué más cosas no sabe el pueblo guayú? Lo que me preocupa es en la medida en que nos metamos en el pueblo guayú, con el pueblo guayú, tiende a desaparecer como la Comuna 10 de Riohacha, como Guayú. Hoy no se llama pueblo guayú, sino acabo de oír Comuna 10. Comuna 10. Y han vendido cosas y vendieron terreno y se mimetizaron, creo yo, no sé, dentro de la población. ¿Hasta dónde podemos intervenir en las costumbres, cualquiera que sea? En este caso estamos hablando de una costumbre donde encierran a las mujeres específicamente, que es lo que más nos ha dolido, pero hay muchas más. ¿Hasta dónde, si nosotros nos metemos con todas las costumbres del pueblo guayú y les aplicamos todas nuestras costumbres, nuestra forma de ver el universo, la vida, nuestra forma de aplicar la justicia, etcétera, etcétera? Eso acabará con el pueblo guayú. ¿Hasta dónde afectará a esa cultura indígena? Esa es mi preocupación y esa sería mi comentario y mi pregunta. No, bueno, sí, sí, pero no. Mira, una de las de la incursión en territorio de los arijunas fue y ahora más los proyectos mineros energéticos. Cuando vino el Cerrejón, dividió a la península de La Guajira en dos. O sea, cuando pasó el tren, por donde pasa el tren, dividió el territorio guayo, los que están de este lado y los que estamos del otro lado. Ahora vinieron el tema este de las energías eólicas. Todos esos aerogeneradores en unos años van a cambiar por completo el paisaje guayú. Y ahí estarán todavía los guayús en territorio y conservando algunas de estas costumbres. El encierro todavía se practica muy en territorio adentro. Los matrimonios a temprana edad. Yo pienso que ya esas son prácticas que ya deberían de ir desapareciendo, irse. O sea, desaparecerse, no ir desapareciendo, sino ya esfumarse. Con respecto a la absorción, bueno, sí, el tema de la Comuna 10 fue, bueno, no es tan grave con respecto a la absorción que van a hacer los aerogeneradores en territorio y porque los guayú lo permitieron. Se seguirán conservando algunas cosas, pero es que eso no va a pasar ahora. Hay muchas culturas que se han completamente extinto
y hay vestigios. Puede suceder con el pueblo guayú, pero yo te digo una cosa. Alguna vez me dijeron, ay, pero es que el pueblo guayú no es unido y todo lo quieren confluir o llevar o desembocar. Ustedes tuvieran un senador si quisieran, ajá, 2 senadores si quisieran, ajá, todo en la política. Y yo les dije, el día que el pueblo guayú se una, hasta ahí llega. Precisamente lo que ha permitido que el pueblo guayú perviva, que exista en número y en territorio precisamente ha sido esa dispersión y esa desunión. No sé si me estoy dando a entender, pero yo no soy tan fatalista con respecto a la desaparición del pueblo. Hay gente que está haciendo sus esfuerzos para que las costumbres que merecen que se queden sigan perviviendo. Por ejemplo, las escuelas de talleres de artesanía. La mujer a través de la artesanía es la que tiene el mantenimiento del hogar, que es el pastoreo, hasta donde lo permitan los parques eólicos y las limitaciones del territorio por las servidumbres que se han impuesto. Hay muchas cosas que van a estar, los velorios, aunque los velorios, y ahí sí tienes razón, sí se han desdibujado muchísimo. Hace poco tuvo una atención mediática un velorio, pero es precisamente por ese retorno que tuvo o que sigue teniendo el guayú que vivía en Venezuela, por los dineros que están dejando, pues el tema de las consultas previas, el tema pues es una zona de narcotráfico en la Alta Guajira, eso es ruta del narcotráfico, eso es historia patria. Y los velorios ahora se han convertido, no solamente el narcotráfico, también del Estado, recursos del Estado, se han convertido en conciertos, contratan conjuntos vallenatos para eso. En la vida yo lo había visto, pero eso hace parte pues de un diálogo intercultural que va a desembocar en la desaparición del ritual de la muerte del pueblo guayú, en que se desaparezca como ritual y se vuelve un espectáculo. Entonces, hay unas cosas que van a pervivir y otras no. Ya, ahí sí, por allá en 1000 años quedaremos reducidos a un museo. Es lo que a veces me pongo a reflexionar y a pensar. Ahí. Ah, y sabes cuando dices que no plantea soluciones, fíjate, ya para terminar esta parte, el cuento no, pero cuando a mí me preguntan por manifiesta no saber firmar, yo respondo, es una novela que se escribió y reescribió por 10 años. Yo comencé con el cuento. Y en qué desembocó al final que la registraduría, porque yo empecé a peticionar a la registraduría después que yo presenté ese cuento en Montreal, Canadá. Alguien del público me dijo, así como usted, bueno, ya hiciste la denuncia a través del cuento, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo dije, una demanda. O sea, yo no sabía que iba a terminar en una demanda, sino que yo tenía que dar una respuesta. ¿Qué pasó? Yo lo escribí en el 2004 y en el 2014 la registraduría expidió una circular donde le otorga a las autoridades tradicionales la facultad de certificar nacimiento. Entonces ya recae sobre la comunidad cómo se va a llamar el inscrito o sobre la autoridad tradicional, ya no sobre el registrador. Y eso fue un avance. Y ahí va. Hola. Bueno, yo quería llamar la atención también sobre un punto que está muy, muy ligado a toda esta situación de los matrimonios en edades tan jóvenes para las niñas, y es la mortalidad materna. La mortalidad materna, las tasas de mortalidad materna de La Guajira son de las más altas del
del país. Es uno de los departamentos que no ha logrado bajar. Sí ha bajado realmente, digamos, las tasas han bajado, pero no lo suficiente. Y, y realmente sabemos que la mortalidad materna es una muerte, son muertes evitables, no deberían morir las mujeres por los partos y la maternidad, pero eso está muy ligado con esos matrimonios en edades tan jóvenes y con la desnutrición. Ercilia en sus cuentos pues no llega hasta la denuncia de ese punto, pero obviamente que no lo puedes denunciar todo, lo entendemos, pero sí me parece que es un punto para que tengamos en cuenta tanto Sí, adentro de la comunidad guayú como afuera de la sociedad arijuna. sí, pero lo toqué hace 6 días en el texto y a mí le se lo puede compartir o yo se lo puedo mandar aquí al chat de las cándidas heréndidas y las senadoras desalmadas, donde yo comienzo diciendo que las 3 madres que rescataron en helicóptero de la Alta Guajira, porque como las vías están dañadas y Petro está haciendo y que un aeropuerto allá, pero no hay carretera para llegar al aeropuerto. O sea, para llegar al aeropuerto se tiene que llegar en helicóptero y salir en helicóptero y tienes que salir en helicóptero de la ranchería donde tú estés, tiene que estar en helicóptero porque no hay vías. Entonces yo no entiendo ese aeropuerto. Todas las madres que rescataron, todas tenían 17 años, menores de 17 años, es decir, que iban por su tercer o cuarto parto. Y todas, y eso no lo dice la noticia, se concentraron fue en las hélices y en los motores de los helicópteros, pero no se concentraron en la hipertensión de las madres que estaban a punto de dar a luz o que estaban en sus últimos meses para dar a luz, ni en las edades, ni en el número de partos que llevaban. Así yo comienzo el escrito de las heréndidas, de las cándidas heréndidas y las senadoras desalmadas, que con ese tema de andar romantizando las cosas, pero sí lo toqué ahí y lo toco también pero no de la muerte, sino el deseo de no ser madre tan niña en Bultico Llorón Cara de Indio, porque es una niña que le fastidia el llanto de un niño, que además es su hijo, y que es hijo del señor que le pega, del que huele a pantano, del que huele a tabaco. Entonces, sí lo toco, pero no he tocado las muertes de estas madres y lo voy a tocar. Eh, lo toqué solo como para la prensa, para el documento que hice para la prensa, pero no lo he hecho en prosa. Es muy posible que lo haga. Gracias por, por, por ese aporte. Una última pregunta en mi caso. Primero, ¿ha pensado en escribir en guayú? Segundo, ¿vale la pena que escriba en guayú No, o en guayunaiki? Guayunaiki, perdón. no vale la pena. Y no lo he pensado. A mí sí me hicieron la traducción porque escribir el Guayunaiki eso es toda una maestría. Es una maestría escribir el Guayunaiki. Tiene que ser con un lingüista, porque nuestro idioma lleva muchos saltillos, muchas diéresis, muchos apóstrofes, en fin. Y no porque ¿quién me va a leer? Está como la Biblia traducida en Guayunaiki. Duró 12 años esa traducción de la Biblia al Guayunaiki. Y yo digo, pero ¿quién la va a leer? Si la mayoría de los guayú, que son evangélicos, no han ido a la escuela. Y yo para leer en Guayunaiki necesariamente me tengo que saber leer en español. Me tengo que saber el alfabeto griego, el A, B, C, D, E, F, G, el A, E, I, O, U. Me tengo que saber las consonantes y las vocales para poder decir una palabra en Guayunaiki o escribirla en Guayunaiki. No me llama para nada la atención. Como una vez me dijo un guayú, una autoridad tradicional que me vino a buscar para un tema de una demanda. Y
y tiene un abogado en su familia. Y yo le dije, tío, ¿y usted por qué no buscó a fulano? Mire que fulano, no, fulano no habla el español como lo hablas tú. Y tú hablas como hablan esos arijunas, y tú regañas a los arijunas, y necesitamos que alguien del pueblo, de la comunidad guayú, vaya y le diga a ese arijuna lo que le tiene que decir. Ah, bueno, pues sí. Bueno, me quedé con esa. Pero no, no, para mí no vale la pena, sinceramente no. De pronto sí audiolibros en Guayunaiki, porque el guayú le gusta mucho una emisora. Sí me gustaría esa parte. Hola, Esther Silvia, muchas gracias por tus aportes. Para mí fue muy enriquecedor. Yo vengo de familia guajira parcialmente y lo que las mujeres de mi familia guajira hicieron es que mi bisabuela decía que teníamos perrenque y era porque eran mujeres solas sacando familias numerosas, la mujer sola y desde muy chiquitas, niños criando niños. Eso era el día a día de la familia, de familias de 8, 10 hijos, donde se habían muerto 5, donde era muy duro sobrevivir. Y para mí lo que estás haciendo es muy valioso porque primero están los derechos de humanos, del hombre, fundamentales, y después sí los tradicionales. Entonces el hecho de que tú hayas llevado a la comunidad el hecho de que tiene que primar el derecho del ser humano es muy valioso, porque de pronto en su cosmogonía o en su forma pues, de ver la vida, no ha sido tratado de esta forma y es primordial en mi concepto que primero estén los niños, las mujeres, los ancianos, los desvalidos en sus derechos, como lo dicen los derechos humanos, en la igualdad de derecho a la educación, a la comida, a la salud. Y respetando, por ejemplo, alguna vez fui al hospital de Maicao con mi papá y se hospitalizaba el paciente con la familia. En el cuarto del enfermo estaba la mamá, la abuela, los hijos, el tío, el hermano, y respetaban su cosmogonía de que el paciente tenía que hospitalizarse porque tenía apendicitis, no solo él, sino su familia. Y eso pues para uno es muy difícil de entender, pero esa es su forma de ver la vida y esa parte hay que respetarla. Pero no el matrimonio infantil, la falta de alimentación para los niños, la falta de acceso a la comunicación, al transporte, como estás diciéndolo, el superaeropuerto en un sitio inhóspito, pues eso no sirve. Muchas gracias. A ti. Y yo les estoy colocando el enlace de lo más reciente que escribí. Sí, pues tienes toda la razón. Hay cosas, y eso lo están implementando ya los hospitales aquí. Y han construido, y las EPS, las IPS han construido enramadas, porque eso ha servido incluso para que muchos acepten, interioricen y normalicen que a los niños hay que hospitalizarlos cuando ya cruzaron la barrera del riesgo de la desnutrición. Y eso ha sido pues una de los paliativos. Y sí, totalmente de acuerdo que ya hay prácticas que ya no deben estar, que ya no deben ser. Y ahí estamos, ahí yo sé que van a tener noticias mías o de nosotras. No sé si hay alguna última pregunta para no abusar del tiempo de Estercilia. Tranquila. Abril ¿No? viene a las 5. No, ¿sí? Una última, un momento. Estercilia, a modo muy personal, te lo digo, yo me llamo Rocío Burgos, pero te lo digo de forma muy personal. ¿Cómo me puedo unir a tu causa? Es lo único que tengo para decir. Bueno, primero deja que organice bueno, ya las ideas están organizadas, pero Yamile les puede compartir mi contacto
yo ahorita pues estoy en eso, en ir a averiguar porque quiero hacer esa valla. Cuando Petro ya firme, ese es lo primero que yo quiero colocar allá. Una gigantografía en 4 vías y generar ya la expectativa. Mejor dicho, ¿qué no quiero hacer? Estaba averiguando la posibilidad de alquilar un espacio radial para eso, o tener un canal, pero me gustaría más un espacio radial. O sea, yo estoy pensando tantas cosas, yo puedo usar mis redes, pero no tendría tanta cobertura como el espacio radial, y el Guayú es muy y empezar a crear las incomodidades y la curiosidad. Hay que incomodar a los que están cómodos con ciertas cosas y hay que despertar la curiosidad. De todos modos, yo lo voy a colocar aquí mi WhatsApp para que me pregunten por si se me pasa. ¿Cómo vas? Parece que no la queremos dejar ir. Entonces, tengo una pregunta muy sencilla. Bueno, el Estado colombiano, independientemente de quién esté organizándolo, manejándolo, orientándolo, a través de los diferentes estamentos, el Congreso, en fin, sacan muchas leyes en beneficio del pueblo indígena, de los raizales, de las negritudes, pero generalmente esto uno no lo ve, que solamente queda en el papel, pero no lo ve en la realidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hace los pueblos indígenas, llámese como se llamen, los Guayú en el norte, en el sur el Cauca está lleno de indígenas, pero hoy por hoy vemos las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, los indígenas en una mendicidad terrible que da lástima? Aquí en Bogotá viven hacinados los indígenas, que ya todos ustedes saben quiénes son en los diferentes sitios. ¿Cómo pueden los indígenas a nivel nacional unirse en beneficio general y no en beneficio de solamente una comunidad? Aprovechemos eso y no dejemos que los indígenas se vayan para ciudades como estas que los consumen, los explotan, se vuelven mendigos, y su salud mental termina siendo destrozada. Gracias. Hay que meditar sobre eso. Por lo pronto me voy a concentrar en el tema de las niñas, no esposas. Estoy en eso. Vamos a ver. Pero sí. Bueno. Estercilia, realmente creo que todos hemos aprendido un poco más del pueblo Guayú. Nos hemos sensibilizado, como yo te decía en mi mensaje, siempre queremos ir un poco más allá de leer simplemente un libro, y para nosotros era muy importante acercarnos a ti. Creo que no solo Rocío, sino en general, todos quedamos muy tocados, por decirlo de alguna manera, con todas estas realidades que tú ahondaste y develaste más en esta reunión, yendo desde la historia de tu mamá y cómo ella inculcó en ti esa idea de romper todas esas tradiciones que oprimen a la mujer, hasta pasar por la tecnología, cómo la cultura arijuna ha permeado a los Guayú, cómo ustedes quieren que haya cosas que persistan en el tiempo, pero otras que deben desaparecer realmente, y cómo el Estado debe preocuparse por las culturas indígenas, sin quitarles su esencia, pero sí integrándolos al territorio nacional, porque todos somos colombianos. Los Guayú, los Arijuna, todos somos colombianos y somos sujetos de derecho. Entonces creo que no, bueno, yo también hablo por mí, también quiero saber más adelante cómo podemos apoyar esto, porque la diversidad existe no solamente en Colombia, y tenemos que aceptarla y tenemos que integrarla, o sea, ser diverso en todos los sentidos, y hablo de diversidad del pueblo indígena, de orientación sexual, de todas las discriminaciones que tenemos en el país. Es muy importante para nosotros dar ese salto y dejar de ser indiferentes.
Realmente te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y no ha caído en vacío todo lo que has dicho. Queremos seguir en contacto contigo si es posible. También agradecerle a Belén ese puente que hizo para llegar a ti y darte las gracias de corazón porque todo esto que dices en tu libro es digamos que es una llama que debe ser encendida en muchas partes para que conozcamos y nos acerquemos más a la realidad y hagamos a los niños guayú y a las mujeres guayú sujetos de derecho. Te agradecemos mucho, mucho. Mil gracias y mil gracias a Belén. Bueno, gracias de mi parte a todos ustedes, a Belén, a Yamile, a todos los que hicieron posible pues este reencuentro. A mí me encanta conversar con las personas que hayan leído mi cuento, que no sean de La Guajira o que sean de ascendencia guajira y que tengan sentimiento de estar por fuera. Me gusta mucho eso. Entonces, me siento resarcida. Te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado este espacio tan importante y sigamos en contacto. Cuéntanos qué más podemos hacer desde aquí, desde Bogotá y desde, pues supongo, todos tenemos contactos en muchas partes del país y eso que tú quieres hacer allá se puede replicar en otros lados. Así será. Sí. Sí, yo les voy contando. De mi parte, muchas gracias también. Para mí es un privilegio formar parte hoy de este conversatorio con ustedes. Tuve la fortuna de conseguir a alguien que conocía a Esther Silvia, que nos consiguió su contacto. Y pues realmente le comentaba ya a mí hoy, leer este libro suyo, pues nos permitió tener una sensibilidad muchísimo mayor. A pesar de que llevamos ya 8 años con el pueblo guayú, es el sentir realmente cómo es la cultura en su interior, en esas comunidades a donde todavía no ha llegado la presencia de empresas, la presencia de organizaciones, todo lo que se vive y lo que significa realmente. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que nos me han dado hoy. Te despedimos y de nuevo muchas gracias. Chao. Muy bien. Muy bueno.